Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Le damos la gracia a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por su amor y por su misericordia con que nos amó y nos dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en esta semana precisamente estamos conmemorando la Semana Santa y es para nosotros recordar, ¿verdad?, los sucesos de aquellas escenas de Cristo que él vivió y la pasión de Cristo, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó mientras estuvo aquí en la tierra durante su muerte, su resurrección y el complot, ¿verdad?, para perseguirlo, para prenderlo, donde Judas Iscariote lo vendió, donde Pedro lo negó, donde fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y vamos a estudiar, ¿verdad?, eventos que ocurren en la Semana Santa, en la palabra del Señor, ¿verdad? Es que están estos eventos y vamos a estudiarlo, ¿verdad?, con sus respectivas citas bíblicas. Vamos ahora al primero para darle comienzo a este estudio bíblico de la palabra. Y le damos las gracias a todos ustedes porque siempre están ahí. Aleluya. Gracias. Gracias a Dios por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor. Dios mío, un día de vida, Señor, un día que podemos reconocer que dependemos de ti, Señor, de tu misericordia, que es la que nos sostiene, de tu gracia, Señor, de tu compasión. Porque todos los días, Señor, Dios mío, tú te apiadas de nosotros, Señor, nos da la vida, nos da la salud, nos da todo lo que necesitamos, Señor, Dios mío, en este mundo, Padre Santo. Sobre todo, Señor, tu salvación, tu perdón. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Gracias te damos por este tiempo que podemos sacar para leer tu palabra, para escudriñar cada suceso, cada evento que ocurrió en esta semana, donde tú fuiste crucificado y donde aquel pueblo vivió verdaderamente esta historia y donde nosotros hoy recordamos, Señor, todos estos sucesos que tuvieron lugar en la fiesta de la Pascua, Señor, donde fuiste tú el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque lograste la victoria sobre la muerte, lograste la victoria sobre el diablo, lograste la victoria sobre verdaderamente la misma muerte, porque tú eres la vida, Señor. Gracias. Gracias por darnos una esperanza nueva de que podemos ser salvos primero de ti. Gracias, Señor, Padre. Hoy estudiamos tu palabra para tu gloria, para tu honra, Señor. Recibe toda la gloria, recibe la honra y el imperio por los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú glorificándote, Padre, que la sabiduría tuya, Señor, sea impartida en esta hora. Señor, que tu paz, sobre todo tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea impartida, Señor. Dios mío, que tú tomes el ambiente, Padre Santo, que todo aquello que no te agrade sea atado, reprendido y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que tu presencia, para que tu mover de tu espíritu sea el que se manifieste, Señor, y que tu palabra llegue a cada corazón de nuestras vidas y haga el efecto para lo cual tú la has enviado. Señor, ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Eventos que ocurren en la Semana Santa. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, la pasión de Cristo. Aleluya. Lo primero, ¿verdad?, que vamos a estudiar fue el complot para prender a Cristo. Y encontramos este primer suceso, ¿verdad?, el complot para prender a Jesús. En el libro de Mateo sabemos que en los 4 evangelios se habla de Cristo, ¿verdad?, de todos estos sucesos. Y vamos a estar leyendo, empezando con Mateo capítulo 26, del 1 al 5. Dice esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense que Jesús sabía, porque Él lo sabe todo, que solamente faltaban 2 días para Él morir como la oveja, como el cordero, dar su vida por esta humanidad en la cruz del Calvario, ¿verdad? 2 días faltaban para que se celebrara la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua se empezó a celebrar desde que los judíos salieron en el libro de Éxodo de Egipto, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que salió de los 12 hijos de Jacob. Aquel pueblo fue oprimido, ¿verdad? Por un faraón, y estuvo ese pueblo oprimido cerca de 430 años, y clamaron a Dios, y Dios envió a Moisés, ¿verdad?, para liberar a su pueblo de Egipto. Vemos que tuvieron que acontecer 10 plagas para que aquel faraón, ¿verdad?, que tenía el corazón endurecido, ¿verdad?, la última de las 10 plagas fue la de la muerte de los primogénitos, donde el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén, y se les dio la ordenanza de que cada uno pasara por el dintel de las puertas sangre, ¿verdad?, tipificando la sangre de Cristo, para que cuando viniera el ángel de la muerte esa noche y matara a todos los primogénitos, se salvaran los primogénitos de los judíos. Así que ellos cumplieron, ¿verdad?, con lo que se les especificó. Y esa noche pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos del pueblo de los egipcios. Así que podemos ver que esa noche ellos tienen salida, ¿verdad? Para el faraón, pues le dejó salir, ¿verdad? Porque estaba todo el mundo llorando, con luto. Imagínense, en cada casa había primogénitos muertos. Así que esa noche se fueron apresuradamente, no pudieron ni comer, unas hierbas amargas y unos panes sin levadura. Se los llevaron, ¿verdad?, así como estaban, y entonces salieron para huir, ¿verdad?, de aquel faraón. Sabemos lo que aconteció luego, ¿verdad?, que se encontraron frente al Mar Rojo, que Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, que pusiera la vara frente al Mar Rojo, y Dios dividió las aguas, cruzaron en seco, y cuando los egipcios y el faraón quisieron hacer lo mismo, murieron ahogados en medio del mar, porque, ¿verdad?, se volvieron a juntar las aguas por la mano de Dios, y ellos pudieron ver flotar sus enemigos muertos, ¿verdad? Así que podemos ver la victoria, donde ellos cantan el himno de victoria. Podemos ver esta historia entonces, que ellos empiezan a conmemorar la Pascua por órdenes de Jehová nuestro Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, en esta palabra, que dentro de 2 días se acercaba la celebración de la Pascua, donde se iba a escoger un hombre, ¿verdad?, que iba a morir en el pueblo. Y pues sabemos la historia, ¿verdad?, que fue escogido Cristo, y ellos dijeron: suéltenos a Barrabás, ¿verdad?, que era un hombre, ¿verdad?, homicida. Así que estos principales sacerdotes, dice aquí el libro de Mateo, que se reunieron en un patio. No fue en el tribunal donde todo el mundo decide el juicio, ¿verdad?, sino que fue en un patio de una casa, la casa del sumo sacerdote de aquel tiempo, que era Caifás. Entonces ellos estuvieron planeando cómo iban a prender a Cristo por engaño. Y no lo querían hacer durante la fiesta, porque la fiesta duraban 7 días. Así que durante esos 7 días ellos iban a escoger un momento propicio para entonces prender a Cristo y darle muerte. Pero querían hacerlo todo bien planeado. Bien planeado. Así que vamos a ver ahora Marcos 14. Del 17, que dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ellos entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo?
Él respondió y les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y dijo: toma, esto es mi cuerpo. Así que vemos, ¿verdad?, que había uno de los 12 que estaba traicionando al Maestro. Y ya Jesucristo pues lo sabía desde el principio del mundo, ¿verdad? Porque lo sabe todo. Sin embargo, pues aún sabiéndolo, le dio el cargo de tesorero. Porque este Judas Iscariote pues era ladrón y acostumbraba a sustraer de la bolsa de la tesorería. Podemos ver en el libro de Lucas 22, versículo 1 al 6, ¿verdad? Este complot dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, ¿verdad? Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ya leímos en Mateo que estaban en el patio del sumo sacerdote Caifás, porque temían al pueblo, y entró Satanás, Dios nos reprenda, en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle un dinero. Desde ese día entonces Judas buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo, en secreto. Entonces ahora vamos a ver, ¿verdad?, el segundo tema, el segundo suceso: una mujer unge a Jesús con perfume. Ellos acuerdan darle a Judas 30 monedas de plata. Y vemos, ¿verdad?, que la Biblia hace hincapié que el mismo Satanás se le metió adentro a Judas Iscariote, y no lo reprenda. Una mujer unge a Jesús con perfume. Esta historia la podemos buscar en Mateo 26:8 y en Lucas 7:36. Vamos a buscarla en Lucas 7:36 al 50. Nos dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando estando detrás de él, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿tú ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que yo entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente en la mesa sentados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vemos, ¿verdad?, aquí en este pasaje de esta mujer, una mujer que era la hermana de Lázaro, ¿verdad?, quien también, dice el libro de Juan, capítulo 12,
que vamos a buscar Juan capítulo 12, versículo 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Esa cena era la que estaba Simón el leproso, ¿verdad? Entonces Marta servía, fíjense que Marta estaba sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María fue la que tomó, ¿verdad? La hermana de Lázaro tomó esa libra de perfume de nardo puro, un perfume de mucho precio, de mucho valor, un perfume que se estima de 1 año de salario, y con este perfume lo rompió, ¿verdad? Porque estos potes de alabastro, para poder sacar el perfume había que romperlo. Ella lo rompió, y cuando ella lo rompe, ¿verdad?, enjuga sus cabellos en ese perfume en los pies del Señor, y la casa se llenó de ese perfume de nardo puro. Allí sus discípulos, ¿verdad?, comenzaron a pensar unos a otros y a decirse, pero ¿por qué este perfume se desperdició? ¿Por qué no se lo dieron esos chavos a los pobres? Pero el Señor le dice, bueno, déjala para mi sepultura, lo ha guardado, ¿verdad? Porque a los pobres siempre los van a tener con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dando a entender que ya mismo Él iba a ser crucificado por esta humanidad. El otro suceso que tenemos en la palabra del Señor es la entrada triunfal de Cristo. Y dice, ¿verdad?, esta palabra en Lucas 19, desde el 28, ¿verdad?, la entrada triunfal en Jerusalén, que Jesucristo iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traédmelo. Y si alguien te pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus ramas, sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima del pollino, y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, cuando vio la ciudad, lloró sobre ella y le dijo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense que aquí Jesucristo hace una profecía sobre Jerusalén. En esta entrada triunfal, Él manda a buscar prestado un pollino. Allí la gente estaban criando los pollinos, ¿verdad? Porque según las profecías, Cristo se montaría en un pollino, así que allí había muchos pollinos, ¿verdad? Así que Él fue a la aldea y allí encontraron un pollino, se lo dieron al Señor, ¿verdad? Porque Él lo necesita. Trajeron a Cristo el pollino y echaron los mantos encima del pollino y subieron a Jesús encima. Entonces esta es la única vez que vemos que Cristo, ¿verdad?, es proclamado Rey, ¿verdad?, es proclamado Señor. En ninguna otra ocasión, ¿verdad?, ellos lo hacen, sino para que se cumpliera esta escritura. Así que cuando Él va bajando, ¿verdad?, por el monte de los Olivos, pues toda esta multitud de los discípulos estaban alegres, gozándose y alabando a Dios, ¿verdad?, al ver a Cristo en aquel pollino, ¿verdad?
diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces habían algunos discípulos, algunos fariseos, allí también, y le decían: mira, pero díganle que se callen. Pero él les dijo: si ellos se callan, las piedras clamarán. Así que vemos que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, lloró porque vio lo que le iba a acontecer a aquella ciudad de Jerusalén. Porque en ese mismo día no conoció el tiempo de su visitación, el tiempo de que Cristo estaba visitando esa ciudad, estaba entrando como Rey de Reyes, como Señor, y verdaderamente ellos en 2 días lo iban a crucificar. Por eso es que él lloró, ¿verdad? Del dolor, ¿verdad? De que sus mismos pueblos no lo recibieron, ¿verdad? Mas a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Pero les profetizó que iban a venir unos días cuando sus enemigos lo iban a rodear por todas partes, iban a derribar la tierra, la ciudad de Jerusalén, que fue lo que pasó, ¿verdad? Que la quemaron. Otro suceso, ¿verdad? Muy importante fue el de la preparación para la cena. Tenemos aquí los textos en Marcos 14, 12 al 16, que dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le dijeron a Jesucristo. Y entonces él envía a 2 de sus discípulos y les dice: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Fíjense que las mujeres eran las que estaban acostumbradas a llevar el cántaro de agua. En este caso, ¿verdad? Hubo esa excepción. Era un hombre que ellos iban a encontrar y lo iban a seguir, y donde entrara este hombre le iban a decir al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mi discípulo? El aposento era un segundo piso, ¿verdad? Un cuarto ya preparado. Así que se preparó, ¿verdad? Este gran aposento, ya estaba dispuesto, y allí prepararon esos 2 discípulos la Pascua. Hallaron, ¿verdad? Hicieron todo como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua, la cena del Señor. Así que podemos ver, ¿verdad?, sucesos que ocurrieron, ¿verdad?, en la Semana Santa. Fue la cena del Señor, ¿verdad?, lo que llamamos la última cena. Y encontramos, ¿verdad?, en Marcos 14, del 22 al 25, que dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fíjense qué promesa linda, ¿verdad? Les da Jesús a sus discípulos una esperanza, ¿verdad? Y una promesa, y les dice, ¿verdad? Mientras ellos estaban comiendo, él tomó aquel pan símbolo de su cuerpo, aquella copa de vino, símbolo de su sangre que sería derramada muy pronto, ¿verdad?, por Jesucristo para salvación de ellos y de nosotros y de esta humanidad. Así que el Señor bendijo aquel pan, lo partió como él acostumbraba con sus manos y le dijo: esto es mi cuerpo, en simbolismo, ¿verdad?, en simbolismo. Y así también tomó la copa, ¿verdad?, en símbolo, ¿verdad?, les dio gracias, bebieron de ella y les dijo estas palabras: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿verdad?, simbolizando que su sangre en la cruz del Calvario iba a ser derramada por los pecados nuestros y de la humanidad. Así que miren qué promesa linda aparece en el versículo 25. Dice que él no va a beber más del fruto de esta vid, sino cuando lo beba nuevo con ustedes, con nosotros, ¿verdad?, con los discípulos y con nosotros en el reino de Dios. Qué lindo que allá en el cielo nosotros vamos a poder estar con Cristo y poder cenar, ¿verdad?, en la boda del Cordero,
y beber aquel vino nuevo en el reino del Señor. Aleluya. Así que nosotros, ¿verdad? Según 1 Corintios 11, pues nosotros, ¿verdad? Dice Pablo, yo recibí lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esta fue la noche que fue entregado, Él tomó el pan y Él lo bendijo, ¿verdad? Le dio gracias, lo partió y dijo, toma y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Fíjense que esto es en recordación de la muerte y la resurrección de Cristo. Asimismo hizo con la copa, después que cenó, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así que por eso nosotros todos los años, la iglesia, conmemoramos, ¿verdad?, la cena del Señor y damos, ¿verdad?, los requisitos que es para poder tomar esta santa cena, que es haber nacido de nuevo, ¿verdad?, confesando a Cristo los pecados, arrepintiéndonos, ¿verdad?, aceptando a Cristo como Señor y luego ser bautizado en las aguas. Y disfrutar, ¿verdad?, plena comunión en una iglesia. Así que todas las veces que nosotros comemos este pan, ¿verdad?, y este jugo de uva, ¿verdad?, que nosotros eso es lo que usamos, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es, ¿verdad?, un sacramento de la iglesia, ¿verdad? Muy importante, la cena del Señor. Así que esto conmemora, ¿verdad?, en memoria de Cristo, el pan, que es el cuerpo, y la sangre, que es el vino. Y anunciamos la muerte del Señor y la resurrección hasta que Él venga a buscar su iglesia. Otro suceso que ocurrió, ¿verdad?, fue que Jesús le lavó los pies a todos sus discípulos, incluyendo a Judas, ¿verdad? Porque Él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que verdaderamente, si el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le lavó los pies a los discípulos, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo en señal de humildad con nuestros hermanos? Luego de esto, ahora vamos a estudiar, ¿verdad?, los eventos que pasaron en Getsemaní, eventos que ocurren en Semana Santa. El Getsemaní se encuentra en Mateo 26, ¿verdad? Suceso, Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesucristo, luego que cantaron un himno, ¿verdad?, luego que ellos cenaron, ellos salieron del aposento alto, cantaron ese himno y se fueron para el Getsemaní. La palabra Getsemaní, ¿verdad?, significa prensa de aceite. Allí en ese huerto de olivas, eso era un huerto de olivas, allí Jesús fue prensado, ¿verdad?, como el aceite molido, ¿verdad?,
por nuestros pecados. Su sudor dice que era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Pasó una agonía orando en la preparación de lo que iba a acontecer con su cuerpo físicamente, ¿verdad? Y cómo él iba a llevar los pecados de esta humanidad. Podemos ver, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pues fue arrestado allí en aquel Getsemaní, ¿verdad? Donde él lloraba, donde él oró, donde él se preparó. Qué importante nosotros, mis hermanos, orar, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad?, las situaciones que vienen a nuestras vidas, que nos demandan de nosotros que nos preparemos, que hagamos oraciones preventivas, ¿verdad?, para que estemos fortalecidos, para cuando venga el momento de dolor y prueba y enfermedad, podamos, ¿verdad?, con las fuerzas que nos da el Señor, pasar la situación. Asimismo, Cristo siempre oraba y siempre estaba preparado, ¿verdad?, para lo que fuera a acontecer. Y más si él sabía ya todo lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Porque para eso él dejó su trono, ¿verdad? Ya él sabía todo de antemano. Así que dice el versículo 47, ¿verdad? Que llegó Judas al Getsemaní y había mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea que esa fue la ocasión que él estaba esperando y logró, ¿verdad?, aprovechar ese huerto que era un sitio, ¿verdad?, secreto donde ellos iban a orar. Y como él conocía ese lugar, pues él les había dicho a ellos: al que yo le dé un beso, ese es, préndanlo. Así que se acercó a Jesús para darle el beso y le dijo: salve, maestro, y le dio el beso. Jesús le dice: amigo, ¿a qué tú vienes? Jesucristo ya sabía lo que él venía. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, porque esta era la señal, ¿verdad?, que él había dicho. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Sabemos que este fue Pedro, ¿verdad? Jesús le sana, ¿verdad?, la oreja y se la pone en su lugar. Y le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que sí, te daría mucho más ángeles y lo libraría de esa copa amarga. Pero a eso fue lo que Él vino, ¿verdad? Pero que cómo entonces se cumpliría la escritura, que es necesario que Cristo muriera por nosotros, ¿verdad? En aquella hora Jesús le dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Así que mire cómo Jesús fue arrestado en Getsemaní. Luego lo llevan a la casa de Caifás. Vemos en Marcos 14:53, donde lo llevan a la casa de Caifás. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Luego de esto lo llevan a donde Pilato en Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Pilato y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, se acostumbraba, ¿verdad?, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que se os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjense que la esposa de Pilato tuvo muchos sueños y le dijo a Pilato: no tengas nada que ver con este hombre porque es justo. Entonces vemos cómo Jesús está ante Herodes, ¿verdad? Porque Pilato
Oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y entonces al saber que era de la jurisdicción de Herodes, pues se lo mandó a Herodes, que en aquellos días había venido también a Jerusalén. Herodes, cuando vio a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban entonces los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Entonces vamos a buscar a Lucas 23:13, ¿verdad? Donde Pilato lo entrega para ser crucificado. Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le voy a soltar pues después que lo castigue. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero la multitud empezó a decir: fuera con este y suéltanos a Barrabás. El pueblo empezó a insistir que soltaran a Barrabás y que Cristo fuera crucificado. Y entonces él soltó a Barrabás, que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Se lavó las manos, ¿verdad? Librándose de la responsabilidad. Y dice el versículo 26 de Lucas 23, que se lo llevaron y tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Porque si en el árbol verde, que es Cristo, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Verdad? En nosotros. Llevaban con él también a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que vamos a leer ahora la negación de Pedro, ¿verdad? Todo esto, Pedro siempre seguía a Cristo, ¿verdad? A la distancia. Y podemos ver, ¿verdad?, la negación de Pedro en Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento diciendo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Aleluya. Así que podemos ver, ¿verdad?, que los soldados escarnecen a Cristo. Jesús cargó la cruz hacia afuera hasta llegar al Calvario, y allí lo crucifican con estos dos malhechores. Y vamos a buscar ahora el libro de Isaías 53:7, que esto es una profecía, ¿verdad?, de el profeta Isaías. Acerca, ¿verdad?, hubieron muchos salmos, ¿verdad?, mesiánicos acerca de todo lo que le iba a acontecer a Cristo, ¿verdad?, tanto en su nacimiento, en su vida, como en su muerte. Vamos a buscar Isaías 53.
Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos, ¿verdad?, en este pasaje que nos dice el libro de Isaías, que iba a subir un renuevo, ¿verdad?, que es Cristo, que iba a nacer, ¿verdad?, que no iba a haber ninguna hermosura en él, que lo íbamos a ver sin atractivo, que era un hombre que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado, que, ¿verdad?, a los suyos iba a venir y los suyos no lo iban a reconocer como el Mesías. Fue un varón que experimentó el dolor a pesar de que nunca se enfermó, pero en la cruz llevaría el pecado y el dolor de la humanidad, el quebranto de los hombres, el menosprecio, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos este castigo por ser pecadores, sin embargo, ese castigo lo llevó él, ¿verdad? Por esa llaga que de tantos latigazos que le dieron se formó, por esas heridas, esa sangre que brotó, por esa sangre nosotros somos curados. Él fue un hombre angustiado, fue un hombre afligido, fue un hombre que fue muy quebrantado, ¿verdad?, en estos sucesos, ¿verdad? Sin embargo, él no abrió su boca, aunque fue llevado al matadero como se lleva una oveja. Él, sin embargo, no dijo una sola palabra, y fue un juicio injusto, ¿verdad?, el que le formaron. En su sepultura, pues vino un rico y le compró, ¿verdad?, que fue José de Arimatea, le compró su sepultura, y junto a Nicodemo, ¿verdad?, que era rico también, lo enterraron, ¿verdad?, en un sepulcro nuevo, en un sepulcro muy hermoso, ¿verdad?, con este dinero de este hombre rico, ¿verdad?, José de Arimatea. Así que podemos ver que cuando él haya puesto su vida, ¿verdad?, que ya lo hizo, consumado es, aleluya, damos gracias al Señor porque ya él venció la muerte, él venció al diablo en Génesis 3:15. Así que dice la palabra que él verá el fruto de la aflicción de su alma, él verá el resultado de, ¿verdad?, haber muerto al cruz del Calvario, y quedará satisfecho porque él está viendo, ¿verdad?, que va a salvar a muchas personas, a la humanidad, ¿verdad?, a todo aquel que en él crea, ¿verdad? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿verdad?, mas tenga la vida eterna. Así que él fue contado con los pecadores en aquella cruz donde murió, y a cada lado había
un malhechor. Sin embargo, uno de ellos, ¿verdad?, fue salvo porque en ese momento, antes de morir, aceptó a Cristo, ¿verdad? Y Jesucristo mismo le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aún desde aquella cruz el Señor perdonó, el Señor amó a los que le clavaron, a los que le blasfemaron, a los que lo escupieron, a los que lo abofetearon, y el Señor nos ama a nosotros también y quiere, ¿verdad?, que vengamos a Él para Él salvarnos y lavarnos con su sangre. Aleluya. Jesús está vivo. Mateo 28. La tumba está vacía. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Y en esta hora hacemos la pregunta: ¿quieres conocer a Jesús? A Jesús, el Hijo de Dios. A Jesús, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Que ya pudimos ver todos los sucesos que le acontecieron, ¿verdad?, en este estudio. Jesucristo, que pasó por la traición, ¿verdad?, de Judas. Jesucristo, que pasó por la negación de Pedro. Jesucristo, que pasó por el Getsemaní, que pasó por la cruz. Aleluya. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en esta hora vamos a hacer una oración para todos aquellos que quieren aceptar al Señor. Puedes repetir esta oración si deseas aceptar a Cristo en tu vida. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Reconozco que soy un pecador, pero te abro mi corazón en este día y te pido que me laves de mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida, que lo escriban mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que me ayudes hacia adelante, a buscarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, Dios mío. Gracias por estos sucesos que acontecieron en tu vida, que hoy recordamos, Dios mío, Padre. Señor, y lo más bello de todo es que tú resucitaste, que no estás en aquella tumba está vacía, Señor. Y te damos las gracias, Dios mío, porque tú venciste la muerte, venciste al diablo, Señor. Y tenemos la promesa de que algún día vendrás a buscar a tu pueblo y que algún día estaremos sentados en la mesa comiendo el vino nuevo, bebiendo el vino nuevo, y estaremos contigo para siempre, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser esforzado y valiente. Señor, danos la fortaleza que nos hace falta para poder llegar al reino de los cielos. Señor, que nazcamos de nuevo, Señor, Dios mío, porque es tu palabra, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Así que es necesario que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que confesemos a Cristo como Salvador y que haya un nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, y que la paz de Dios guarde vuestros corazones por siempre. Amén. Aleluya.